Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentraumasmenosamos todos los secretos, los rumores y las verdades detrás de las producciones que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy prepúrense porque la noticia que les traigo es explosiva. Asu como lo leen. Vamos a hablar de una de las parejas S queridas y también copyright N de las S controvertidas del panorama turco, Hande Eru Foel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan el revuelo que causó superíndice 3 su relación superíndice 3N y posterior ruptura? Pues bien, los rumores no han dejado de circular, y hoy, gracias a una fuente inesperada, podríamos tener una pieza clave de este rompecabezas. Y es que, según dicen, la hermana de Kerem podría haber revelado algo que cambiará por completo nuestra perspectiva sobre esta historia. ¿Listos para sumergirse en este drama turco lleno de giros inesperados? Pero antes de que entremos en detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades, los mejores análisis y los secretos jugosos de sus series turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora vamos al luo. La noticia que ha sacudido las redes sociales y los portales de noticias del corazón superíndice 3N en Turquía involucra, como ya les adelanto copyright, a Hande Eru Foel y Kerem Bürsin. Pero, ¿de qué copyright va todo este alboroto? Pues resulta que se ha filtrado información superíndice 3N, al parecer proveniente de la hermana de Kerem, Melis Bürsin, sobre un posible deseo secreto de la pareja, formar una familia y tener un bebé copyright. Un deseo que, al parecer, era compartido por ambos incluso antes de su abrupta y dolorosa separación superíndice 3N. Ahora, antes de que empiecen a celebrar y a imaginar más menos os mini querres y mini andes corriendo por todos lados, es importante que tomemos esta información superíndice 3N con cautela. No hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los involucrados, y recordemos que los rumores pueden ser muy más menos osos. Sin embargo, la fuente, supuestamente la hermana de Kerem, Melis Bürsin, le da un peso importante a esta noticia. Melis, conocida por su discreción superíndice 3N y cercana relación superíndice 3N con su hermano, habrá dejado entrever este anhelo durante una reunión superíndice 3N privada con amigos cercanos a la familia, sin anticipar que la información superíndice 3N podrá filtrarse a los medios. Este detalle añade un velo de autenticidad a la noticia, hacia copyright do la aún de atractiva y digna de análisis. Pero ¿por qué copyright este deseo secreto será relevante ahora, después copyright ese de su ruptura? Aquí es donde la cosa se pone aún de ese interesante. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que la ruptura de Hande y Kerem no haya sido tan definitiva como se pensaba, y que incluso podrían estar intentando una reconciliación superíndice 3N en secreto. Este deseo de tener un bebé copyright podrá ser un factor importante en esta supuesta reconciliación superíndice 3N, o incluso la razón superíndice 3N de True, S de ella. Fuentes cercanas a ambos artistas aseguran que a pesar de la distancia física, la comunicación superíndice 3N entre ellos nunca se interrumpió superíndice 3, manteniendo una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. De hecho, algunos observadores han notado encuentros discretos entre Hande y Kerem en lugares alejados del foco mediático, alimentando aún las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Ahora bien, para entender mejor el contexto de toda esta situación superíndice 3N, vamos a recordar un poco la historia de esta pareja que nació superíndice 3 en la pantalla y conquistó superíndice 3 nuestros corazones. Senu con diéresis al cap ***, la serie que los unió superíndice 3, es una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Kerem daba vida a Ser Cambolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida. Suena a cliché copyright, ¿verdad? Pues pero un cliché copyright que nos encanta superíndice 3. La trama, aunque predecible en algunos aspectos, se benefició superíndice 3 enormemente de la química innegable entre Hande y Kerem, quienes supieron darle vida a sus personajes con una naturalidad y encanto que traspasaron la pantalla. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo.
Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo indicaba que había algo mundo ese ayud de la actuación superíndice 3N. Y asu fue. Durante el rodaje de la serie, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus fans, quienes celebraron que su amor de la pantalla se hiciera realidad. La noticia de su noviazgo se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos global, generando miles de comentarios y muestras de apoyo en las redes sociales. Los fans de Senu Condieres y Salcam se sintieron identificados con la historia de amor de Eda y Serkan, y verla reflejada en la vida real de Ande y Kerem fue un sueño más menos o hecho realidad. Pero la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, Ande y Kerem anunciaron su ruptura, dejando a todos devastados. Los motivos de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 con diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales y personales. La presión superíndice 3N medio utica y las exigencias de sus respectivas carreras también copyright N pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Algunos allegados a la pareja mencionaron que las constantes jornadas de trabajo y los viajes frecuentes dificultaron el mantenimiento de una relación superíndice 3N estable y duradera. A pesar de la tristeza generalizada, los fans de Ande y Kerem expresaron su respeto por la decisión superíndice 3N de ambos, deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos. Y aquí es donde volvemos a la noticia bomba de hoy. Si el deseo de tener un bebu copyright es real, ¿podrá ser que Ande y Kerem tu copyright N dispuestos a dejar de lado sus diferencias y a dar una nueva oportunidad a su relación superíndice 3N? Sinceramente la idea me parece muy romántica, pero también copyright N soy consciente de que la vida real no es como las series turcas que tanto nos gustan. La decisión superíndice 3N de formar una familia es una de las mundes importantes que una persona puede tomar, y requiere una gran madurez y compromiso por parte de ambos miembros de la pareja. Si Ande y Kerem están considerando seriamente la posibilidad de tener un bebu copyright, es fundamental que evalúen cuidadosamente todos los aspectos de su relación superíndice 3N y que se aseguren de estar preparados para enfrentar los desafíos que conlleva la paternidad. Ahora, dejando un poco de lado la especulación superíndice 3N y volviendo a las series que nos han enamorado, quiero recordarles otras producciones que han tratado el tema de la maternidad y la paternidad de una manera muy conmovedora y que, de alguna manera, se conectan con este deseo de Ande y Kerem. Estas series nos muestran diferentes perspectivas sobre la familia, el amor y el sacrificio, y nos invitan a reflexionar sobre el significado de la maternidad y la paternidad en la sociedad actual. Por ejemplo, tenemos una serie dramática que narra la historia de Zeynep, una joven profesora que decide rescatar a una niña más menos a de 7 a un más menos Osmelek, que sufre maltrato por parte de su madre y su padrastro. An es una historia desgarradora, pero también copyright N llena de esperanza y de amor incondicional. La serie explora los vínculos materno-filiales, la importancia de la familia y la lucha por la justicia. Kansudere, la protagonista, nos regala una actuación superíndice 3N magistral que te llegaru al corazón superíndice 3N. Si buscan una historia que les haga reflexionar sobre la maternidad y la infancia, An es una opción superíndice 3N imperdible. La serie aborda temas como el abandono, el maltrato infantil y la importancia de la intervención superíndice 3N social para proteger a los niños más menos o en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Otra serie que aborda el tema de la paternidad, aunque desde una perspectiva muy diferente, es **Baba***. Esta serie, protagonizada por Aluk Bilginer, cuenta la historia de Emin Saruhan, el cabeza de una familia tradicional que vive en un pueblo de Anatolia. La vida de los Saruhan cambia por completo cuando sufren una tragedia que los obliga a mudarse a Estambul. Baba explora los conflictos generacionales, la importancia de las raíces y la dificultad de adaptarse a un mundo moderno. Aunque el tema central no es la paternidad en sí misma, la relación superíndice 3N de Emin con sus hijos es fundamental para entender la trama de la serie. La serie nos muestra CU superíndice 3 las tradiciones familiares y las diferencias culturales pueden influir en la forma en que los padres se relacionan con sus hijos. También copyright N podemos mencionar **y grados Estambul Helin **, una serie que aunque centra su historia en el amor entre Süreyya y Faruk, también copyright N explora las complejidades de la familia y la maternidad, especialmente a través copyright S del personaje de Esma Sultan,
la matriarca de la familia Boran. La serie nos muestra diferentes perspectivas sobre la maternidad y CU superíndice 3 mo. Las expectativas sociales y las tradiciones familiares pueden influir en la vida de las mujeres. La serie También Copyright N aborda temas como el empoderamiento femenino, la independencia y la lucha por la igualdad de GU Copyright Nero. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de **mucice Doctor **, la adaptación superíndice 3N turca de la serie coreana Good Doctor. Aunque la serie se centra en la vida de Ali Befa, un joven mu copyright tico con síndrome de Savant, también Copyright N aborda temas como la amistad, el amor y la paternidad. La relación superíndice 3N de Ali con sus pacientes y con sus colegas nos muestra la importancia de la empatia y la compasión superíndice 3N, valores fundamentales para cualquier persona que aspire a ser padre o madre. La serie nos enseña más menos a que la paternidad no se limita a los lazos violu superíndice 3 gicos, sino que también copyright N puede surgir a trabu copyright S de la amistad, el cuidado y el apoyo mutuo. Volviendo a Hande y Kerem, creo que su historia, al igual que las de estas series que hemos mencionado, nos demuestra que la vida es compleja y que las relaciones pueden ser complicadas. No siempre las cosas salen como esperamos, pero siempre hay espacio para la esperanza y para el amor. La vida de las celebridades estuvo constantemente expuesta al escrutinio público, lo que puede generar una presión superíndice 3N adicional en sus relaciones personales. Hande y Kerem, al igual que otras parejas famosas, han tenido que lidiar con los rumores, las especulaciones y las expectativas de sus fans. Personalmente me encantaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Creo que son una pareja que se complementa muy bien y que tienen mucho amor para dar. Pero al final la decisión superíndice 3N es suya y debemos respetarla. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, lo importante es que ambos sigan persiguiendo sus sueños más menos y que encuentren la felicidad en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de felicidad, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme más menos en este vídeo lleno de rumores, especulaciones y deseos secretos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas, que nos han hecho show más menos con el amor y la familia. Recuerden que este canal es dedicado a compartir las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre las series turcas que tanto amamos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos convertidos en padres? ¿Es su serie turca favorita sobre la maternidad o la paternidad? Du copyright geme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad, con las últimas novedades, los mejores análisis y los secretos jugosos de sus series turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con noticias, rumores y secretos de sus series turcas favoritas. Un beso enorme y hasta pronto. Espero que sigan disfrutando de las series turcas tanto como yo, y que este canal siga siendo un espacio de encuentro para todos los amantes de estas historias llenas de pasión superíndice 3N, drama y emoción superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima.